Hola mis amados, Dios los bendiga. Bienvenidos a este su primer video de Jóvenes Vástago, el grupo de jóvenes de la iglesia El Renuevo. Mi nombre es David Merchan y les doy la bienvenida a este grupo donde vamos a aprender de Dios, a conocerlo más y aprender a relacionarnos con Él. Bienvenidos a esta gran aventura. Una genuina preocupación por estos días es qué rayos hacer con el tiempo que tenemos. Si bien yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen que ir a trabajar, algunos están haciendo home office o algunos tienen que tomar clases virtuales, etcétera, etcétera. Es claro que este tiempo de aislamiento, de cuarentena, nos ha llevado a tener mucho más tiempo del que antes teníamos, el que no gastábamos en Transmilenio, en llegar a nuestros lugares de estudio, de trabajo, y todas esas cosas se combinan para estar mucho más tiempo en casa. Algunos han usado ese tiempo en ver series de Netflix, algunos han hecho maratones de películas, hemos visto que algunas personas solo hacen swipe y swipe en su celular hasta que se les saca la hambre del dedo. Algunos han considerado seriamente instalar TikTok y algunos han aprovechado para ponerse al día en juegos, en películas, en muchas cosas que querían hacer. Pero es cierto también que en algunos de esos tiempos que tenemos nos ha surgido la sincera inquietud de que podríamos ser mejores cristianos. Podríamos orar más, podríamos leer más la Biblia, podríamos tener más tiempos de meditación con Dios, de ayuno o de esas cosas que muchas veces escuchamos en la iglesia o queremos genuinamente hacer y simplemente no teníamos el tiempo. Ahora, no, ahora tenemos muchas veces el tiempo en este espacio de cuarentena, pero simplemente no lo hacemos. ¿Por qué? Porque esta es una lucha que tenemos que librar contra nosotros mismos. Muchas veces nuestro mayor conflicto es qué hacer con nosotros mismos, con nuestras propias debilidades. En todo lo que nombramos antes, logramos distraer muchas veces esa lucha de nosotros mismos, pero eventualmente nos vamos a encontrar en el punto de tomar decisiones importantes en nuestra vida. Así que hoy los voy a invitar a que aprendamos herramientas con las cuales nos podemos conectar con Dios, nos van a indicar por qué esa lucha en nuestra relación con Dios, por qué hay que librarla, por qué debemos plantar batalla y cómo o qué nos dio Dios para que salgamos en victoria de esas batallas. Bienvenidos. Bien, en nuestra iglesia hemos estado estudiando el Sermón del Monte. Así que hoy vamos a hacer una enseñanza en ese contexto del Sermón del Monte y quiero que usted se remita a ese pasaje. En Mateo capítulo 5 empieza ese gran discurso que dio el Señor Jesús que se llama el Sermón del Monte. E inicia de la siguiente manera, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Tal vez parezca un pasaje muy sencillo, pero hay algo que quiero resaltar. Viendo la multitud, Jesús subió al monte. Y luego, después de que subió al monte, se reunieron y allí Él les enseñaba. Ahora, el Sermón del Monte es tal vez el inicio o el discurso más importante con el que se marca el inicio del ministerio de Jesús o de los grandes discursos del ministerio de Jesús. Y es muy curioso que este suceda en un monte. Resulta que muchas cosas importantes a lo largo de la Biblia han sucedido en los montes. Y eso implica que cada vez que la Biblia nos habla de un monte, de un lugar alto, puede que nos esté diciendo simbólicamente que nos remitamos a otras cosas donde podemos analizar qué ha hecho Dios con la humanidad en los montes. En este caso particular, el Sermón del Monte se convierte en el código de ética y de conducta que nosotros como cristianos podemos desarrollar. Es nuestro sello, nuestra guía para ser felices y vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Así que cabe la pregunta, ¿qué otras cosas importantes han pasado en montes a lo largo de la historia? Quiero que me acompañen al principio, al libro de Génesis. Una de las primeras veces que se nombra que sucedió algo espiritual en un monte es en el libro de Génesis, en el capítulo 12, en el versículo 8.
Tal vez no es un monte famoso, de hecho ni siquiera dicen el nombre, pero allí sucede algo que a mí me causó mucha curiosidad preparando este tema. Resulta que Abraham es llamado, Abraham, Dios le dice, sal de tu casa, sal de donde están tus parientes y ve a una tierra que yo te voy a mostrar. Y él efectivamente sale de allí, antes de irse presenta una ofrenda, hace un altar y presenta una ofrenda a Dios, pero luego de eso, el primer altar que hace en el camino es cuando llega a un monte. Y es un monte que se encuentra entre una ciudad llamada Betel y una ciudad que se llama Hai. Esas dos ciudades tienen una simbología importante y ahí es donde me causa mucha curiosidad. Este primer monte donde Abraham, al iniciar su camino, levanta un altar e invoca a Dios para que lo bendiga en ese camino que él acaba de iniciar, está entre una ciudad que se llama Betel, que traducido es casa de Dios, y una ciudad que se llama Hai. Hai literalmente no es como un nombre particular de una ciudad, pero se puede traducir. Es decir, era un lugar específico, sí, pero estaba asociado a un vocablo en particular. La palabra Hai significa desastre o ruina. Entonces, me causa mucha curiosidad que el primer altar que se levanta en un monte se encuentra entre la casa de Dios y la ruina. Y nosotros nos vamos a encontrar siempre en esta dicotomía. En algún punto de nuestras vidas, amados muchachos, nos vamos a encontrar entre la casa de Dios y el desastre. Nos vamos a encontrar entre ir a la iglesia, comprometernos con Dios y algo que nos va a causar mucho dolor y mucha tristeza. Y allí es donde debemos invocar a Dios, como hizo Abraham. Entonces, la primera herramienta que Dios nos enseña en los montes es tomar decisiones importantes. Tomar decisiones claras en adoración a Dios. Es mejor que ustedes tomen las decisiones no basadas en los consejos de sus amigos. Es mejor que ustedes tomen las decisiones no basados en sus propios criterios, sino que cada vez que ustedes tengan que tomar una decisión importante, invoquen a Dios para que puedan escoger bien entre la casa de Dios, el lugar de la presencia de Dios y el lugar del desastre. Esa es la primera herramienta con la que Dios nos enseña a ir al monte. El siguiente monte con el que Dios nos quiere enseñar algo también está en el libro de Génesis y es el monte Moriah. Este monte está asociado a una historia muy famosa y aquí es donde la cosa se pone densa. Ustedes pueden decir, no, pero yo pensé que siendo cristiano me iba a ir mejor, que me iba a llenar de plata, o que se me iban a solucionar todos los problemas, o que Dios era el solucionador, el bombero que venía a apagar todos mis incendios, etcétera, etcétera. Y resultó ser como el solucionador de Windows que usted le hace clic, pero nunca sirve para nada. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque la historia que se desarrolla en el monte Moriah es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Dios le pide a Abraham que tome al hijo que él mismo le prometió, al hijo que él mismo le regaló prácticamente, porque si un pequeño recorderis, Abraham era un anciano, muy anciano, y su esposa igual de anciana cuando tuvieron a Isaac. Entonces, este hijo de la promesa había pasado de una manera milagrosa, tenía todos los componentes espirituales que usted quiera, pero en este punto Dios le dice, entrégamelo. Y precisamente le pide que se dirija al monte Moriah, etcétera, etcétera. Al último minuto, ya cuando Abraham había tomado la decisión, él envía un ángel, es decir, Dios envía un ángel para detener a Abraham y al final no lo mata, pero la fidelidad de Abraham es premiada. Así que muchas veces nosotros nos vamos a encontrar en la cima del monte Moriah. Luego de haber elegido entre el desastre y la casa de Dios, seguramente si usted eligió seguir una vida espiritual, no va a ser un lecho completamente de rosas.
aunque está llena de gozo y de paz, en algún momento nos va a exigir que hagamos un sacrificio. Nos va a exigir que demos algo valioso. En esta época el tiempo, por ejemplo, es algo valioso. Nuestra comodidad es algo valioso. Nuestro círculo social, nuestras redes o las cosas que, en fin, nosotros valoramos mucho, probablemente Dios nos va a pedir que la entreguemos a Él. Y recuerden que aquí cuando hablamos de sacrificar algo no estamos hablando de pecado. Cuando usted eligió entre Betel y Jai, ahí sí estábamos hablando de pecado. Usted elegía dejar el desastre y abrazar el compromiso con Dios. Aquí estamos hablando de cosas que no necesariamente son malas. Puede que sean buenas. Puede que no sean malas necesariamente, pero son inofensivas. Pero Dios nos va a pedir que hagamos ciertos sacrificios. Si nuestro entretenimiento es un estorbo en nuestra relación con Dios, Dios nos va a pedir que hagamos ciertos sacrificios. Si nuestra comodidad, y en tiempos de cuarentena la extra comodidad, es un impedimento en nuestra relación con Dios, Dios nos va a pedir que hagamos ciertos sacrificios. No quiere decir que Dios nunca quiera que nos divirtamos o que no quiera que jamás descansemos. Lo que Dios quiere es que eso no sea un estorbo para nuestra relación. Así que la segunda herramienta, amados, que nos dan los montes o que nos enseñan los montes en nuestra relación con Dios es hacer un sacrificio valioso. Y esa es mi invitación hoy. También usted hoy haga una lista de las cosas que usted hace en el día, a qué le dedica más tiempo, en qué invierte sus energías, su dinero, en qué invierte cosas y mire qué puede poner en el altar del monte Moriah. El tercer monte del que quiero hablarles es un monte en el que pasaron muchísimas cosas, pero eso implica que es un lugar donde podemos aprender mucho y en el cual Dios nos da muchas herramientas para relacionarnos con Él. Y es el monte Horeb o monte Sinaí. El primer verso donde aparece que quiero resaltar aparece en Éxodo 3. Después de que usted eligió entre la casa de Dios y el desastre, y después de que usted sacrifica cosas en el monte Moriah, es la primera vez que Dios hace algo por nosotros. Y resulta que es una historia muy famosa donde Moisés, ya cambiamos de personaje, Moisés estaba apacentando unas ovejas de su suegro, o sea, no estaba trabajándole a otro y estaba ahí en un monte, cuando de pronto vio algo que le llamó muchísimo la atención, una zarza. Haga de cuenta esa bolita de pasto que pasa por el desierto así seca. Eso es un arbusto seco que arde. Si usted ha visto arder alguna vez eso rápidamente se empieza a totear y se convierte en cenizas. Pero este en particular se quemaba, pero no se consumía, no se acababa, seguía ardiendo y seguía ardiendo, no se veía que se le cayeran pedazos, no se veía poner negro, simplemente seguía ardiendo. Y Moisés dice, venga, vamos a mirar qué es esto. Y ahí es donde sucede algo súper importante. Dios llama a Moisés y cambia su vida por completo. En vez de estarle trabajando a su suegro ahí con unas ovejas hasta el fin de los tiempos, hasta que se le acabara la pila, Dios le da un propósito increíble a Moisés, ir y libertar a su pueblo. Lo llama, lo capacita, le da herramientas, le da promesas, le da símbolos e instrumentos para llevar a cabo su propósito. Entonces lo primero que va a suceder en este monte es un premio. Dios nos llama y nos da un propósito. Y eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque el mundo actual, y en esta cuarentena se ha notado muchísimo, quiere que nosotros estudiemos durante una cantidad increíble de tiempo, luego trabajemos, luego nos jubilemos y terminemos nuestra vida en una casa de retiro. Y es básicamente lo que sueña muchísima gente. El que está en el colegio quiere ir a la universidad, el que está en la universidad quiere hacer una maestría, el que está en la maestría quiere lograr un super trabajo o hacer una super empresa, el que tiene empresa quiere ya jubilarse y el que se jubila
quiere volver a empezar porque de pronto su vida no ha tenido sentido. Y entonces Dios cambia nuestra manera de pensar y nos da un propósito sobrenatural y completamente diferente. Así que cuando usted haya pasado por el monte donde toma decisiones y luego haya pasado por el monte del sacrificio, va a ir al monte donde Dios le da un llamado, un propósito. Pero algo interesante que también pasa en este monte, y es que muchas veces cuando ustedes han escuchado, ay, que Dios me hizo el llamado, y la gente dice, uy, sí, espectacular, no sé qué, y bueno, ¿y ahora qué va a hacer? Y entonces la gente tiene que tomar decisiones difíciles, tiene que ir a hacer iglesia en medio de tiempos muy complicados, o hacer ministerio y sacrificar de pronto su estabilidad financiera, o simplemente se dedica completamente a la iglesia y hace un sacrificio social de amigos o de redes sociales o de todo este entorno de esta nueva generación muy importante porque está dedicado a la iglesia, está dedicado a su ministerio. Y Dios también en este mismo monte, cuando su pueblo estaba vagando por el desierto, es decir, en el cumplimiento de ese propósito, Dios en este mismo monte, en Éxodo capítulo 17, les da agua de la peña. En esta misma peña del monte Oreb es donde Dios alimenta o sustenta a su pueblo. Entonces, lo segundo que nos da es que Dios dice que nos llama, claro que sí, pero en medio de ese llamado, Él es nuestro sustento. Él es quien nos sustenta, Él es quien refresca nuestra alma. Porque cumplir el propósito de Dios muchas veces no será sencillo, no será fácil, no será simple, estará lleno de complejidades, estará lleno de decisiones osadas y muy complicadas. Pero el Señor nos lleva a pensar que es un momento donde necesitamos su satisfacción y Él dice, yo les voy a dar agua en medio del desierto y aún de las piedras les voy a dar agua. Entonces, cuando ustedes estén cumpliendo su propósito, tengan la confianza de que aún en el momento más difícil, Dios nos va a dar sustento y alivio en nuestras situaciones más difíciles. Pero otra cosa que sucede en este monte es que allí Dios les da la ley. En Éxodo 19 y 20, Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, sube aquí al monte porque voy a hablar contigo. Pero digamos que a veces nosotros vemos que en las películas, sobre todo la última que salió de Moisés, donde Dios es un niño que regaña a Moisés y Moisés está allá con cara de mal genio tallando unas piedras y diciéndole, no, Dios me parece injusto, ¿qué le pasa? No sé qué. No, la Biblia nos narra de una manera completamente diferente. Es todo un espectáculo. Moisés sube al monte, el monte humea completamente, le salen relámpagos, parece que hay lava ardiendo, es brillante, pero a la vez tiene humo, pero a la vez es un juego de luces. Cuando Moisés baja, su rostro resplandece. Es una cosa loquísima. Es una muestra simbólica del gran poder de Dios. ¿Y el resultado de eso cuál es? Las tablas de la ley. Entonces, Dios hace todo este espectáculo genial y fantástico, llamando a Moisés, poniéndolo allá en medio del monte, entregándole las tablas de la ley para que su pueblo se comunique con él como él quiere. Y esa es la tercera herramienta que Dios nos da, su palabra. Miren que primero tomamos decisiones, segundo nos convencemos y hacemos sacrificios. Después Dios nos llama, después Él mismo nos da sustento, nos promete sustento, nos capacita, nos refresca en medio del llamado. Pero lo siguiente que nos da es su palabra, directa, concreta a nuestro corazón. ¿Cómo es que Él quiere que hagamos nosotros las cosas? Ahora, ahí pasa algo supremamente triste. Y es que Dios le da la opción a su pueblo de disfrutar de su presencia. Pero el pueblo, al ver ese espectáculo de poder,
le dice a Moisés, no, 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 nosotros allá no nos vamos a meter, ni locos, eso es con usted y usted nos cuenta qué fue lo que Dios le dijo. Todo bien. Sí, no hay afán, nosotros no tenemos por qué ir allá, allá sale fuego, humo, relámpagos, luces, no, ¿cómo le ocurre? Entonces pasa algo que es muy triste y es que el pueblo elige que alguien más se relacione con Dios por ellos. Dios quería que todo su pueblo se relacionara con Él, pero el pueblo dice, no, 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 Moisés, ve tú. Y a veces nosotros decimos en ese monte, no, 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 pastor, vaya usted. Usted lea la Biblia por nosotros, usted nos dice qué fue lo que Dios dijo, usted nos habla, nos cuenta, nos dice, sí, 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 Dios dice tal cosa, sí, 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 y nosotros pues le ponemos cuidado. Para eso es que vamos a la iglesia. Pero resulta que ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que cada uno de nosotros vaya al monte y se relacione con Él. Así que hoy la invitación, mis amados, para cerrar esta pequeña reflexión, es que nos acerquemos al monte, que subamos al monte, que seamos hombres y mujeres de monte de Dios, de ir allá, de buscarlo, de no querer que el rostro de otro resplandezca, sino que el mío resplandezca. De no querer que alguien me cuente qué fue lo que Dios dijo, sino que Dios me habló a mí y me dijo. Me habló por medio de su palabra, me habló por medio de la oración, me enseñó, me guió, me formó, etcétera, etcétera. Y para eso necesitamos constantemente ir al monte. Así que esta es mi invitación, amados. Hoy aprovechen este tiempo de cuarentena para ir al monte de Dios, para ir a relacionarse con Dios, para ir a que Dios nos muestre qué es lo que debemos sacrificar, para ir a que Dios nos muestre su llamado, para ir a encontrarnos con Dios a la manera de Dios. Amén, mis amados, espero que este video sea útil, que esta palabra les haya hablado tanto a ustedes como me ha hablado a mí en estos días y vamos a seguir aprendiendo más de Dios. No olviden suscribirse a nuestro canal para recibir las notificaciones de nuestros videos y hasta la próxima. Dios los bendiga.